En un programa de variedades, le preguntaron al Premio del Cine sobre su historial de relaciones. Santiago respondió, sí, he tenido una. Fue con un hombre, y además, me estafaron por sexo. Cuando dijo eso, yo estaba sentado justo a su lado, tan culpable que no me atrevía ni a respirar. Hace 3 años, fui un cabrón con un hombre. Ahora ese hombre se ha convertido en una estrella consagrada, un premio del cine que me ha estado buscando incansablemente durante 3 años. Yo me esforzaba por evitarlo a toda costa, hasta que, de repente, adquirió un hechizo de invocación. Esa misma noche, miré cómo aparecía de la nada, cayendo directamente en los brazos de Santiago, quien estaba en medio de una transmisión en directo. Nuestras miradas se encontraron. Los comentarios en la sala en vivo se detuvieron por un instante y luego, explotaron. 5 minutos después, los temas tendencia en las redes ardían también. 1. Fui invitado como invitado a un programa. Cuando vi a Santiago, me quedé helado. Encontrarme con la persona a quien había estado evadiendo durante 3 años fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Oye, pintor, ¿por qué te has quedado paralizado?, preguntó Bruno, otro de los invitados, inclinando la cabeza hacia mí. Vamos, ¿tú también te has quedado embobado con este tipo? Santiago tenía una reputación formidable en el mundillo, atrayendo por igual a hombres y mujeres. Quienquiera que hubiera visto su rostro, era imposible de olvidar. Durante estos 3 años, yo tampoco pude. Apenas Bruno terminó su frase, Santiago, que no estaba lejos, lanzó una mirada fugaz en nuestra dirección. Su expresión era la misma de hacía 3 años, tranquila y serena. Era cierto, Santiago siempre había proyectado esa imagen de calma hacia el exterior, pero nadie mejor que yo para recordar cómo se veían esos ojos en momentos de pasión, bajo una tenue luz, con ese impulso y locura reprimidos en sus profundidades, susurrando una y otra vez mi nombre al oído, exigiendo una y otra vez que le respondiera. Santiago siempre fue intenso en ese aspecto, hasta el punto de resultar abrumador. Regresando del recuerdo, cerré los ojos para contener la emoción y solté una risa leve. Sí, me ha dejado embobado. 2. Mi asiento estaba muy cerca del de Santiago. Contenía la respiración hasta el punto de que apenas se me oía. Afortunadamente, a lo largo de los años, Santiago había conocido a mucha gente. No pareció prestar atención a un pintor no tan famoso como yo. Y, lo más importante, en todos estos años, cada vez que salía, siempre llevaba una gorra y mascarilla, ya fuera para firmar ejemplares o para entrevistas. La mirada de Santiago no se detuvo en mí por mucho tiempo, hasta que le llegó su turno de responder y el presentador le preguntó sobre su historial amoroso. Desde que entró en la industria, nunca había habido un solo rumor sobre Santiago. La pregunta captó inmediatamente la atención de todos. El estudio se sumió en el silencio. Santiago giraba un bolígrafo entre sus dedos, con el rostro impasible. He tenido una relación. Fue con un hombre, y me estafaron por sexo. Al presentador casi se le cayó el micrófono. A Bruno se le cayó la mandíbula. Yo, que estaba comiendo uvas, casi me muerdo la lengua. Alcé la cabeza de inmediato y miré con incredulidad a Santiago, quien parecía totalmente despreocupado. No me esperaba que lo admitiera tan abiertamente. ¿Y qué quería decir con eso de estafar por sexo? Masticaba la uva con frustración, con la amarga sensación del que no puede quejarse. ¿Acaso no eras tú el que siempre llegaba al límite? ¿Cómo te atreves a decir que te estafaron por sexo? 3. El presentador, manteniendo su profesionalidad, intentó suavizar la situación. Señor Santiago, qué bromista. La verdad, todos sabemos que su atractivo conquista a todos. No es una broma, interrumpió Santiago con tono plano. Fue un hombre. Se marchó sin decir nada durante 3 años. Lo he estado buscando hasta ahora. Y sigo buscándolo. Esta vez, sí me mordí la lengua. Ya no podía seguir comiendo ni una sola uva más. Me senté, tenso como una cuerda, al lado de Santiago, tan culpable que no me atrevía ni a soltar un suspiro. Incluso me arrepentí de haber aceptado participar en este programa. Por suerte, la grabación de ese día terminó pronto. Me bajé la gorra y me preparé para marcharme. Bruno me detuvo. Un momento, pintor, ¿te importaría esperar un poco? En un momento viene un coche para llevarnos al hotel. 5 minutos, ¿de acuerdo? Si en ese momento hubiera sabido que Santiago también iría en ese coche, me habría negado rotundamente. Mientras esperaba, jugueteaba con un pincel que llevaba. A lo largo de los años había adquirido el hábito de llevar siempre un pincel en el bolsillo. No sabría explicar la razón. Simplemente me gustaba la sensación de hacerlo girar y deslizarlo entre mis dedos. El pincel se me cayó al suelo. Me agaché para recogerlo. En ese instante, unos zapatos terriblemente familiares aparecieron frente a mí sin previo aviso. Alcé la vista y me encontré de repente con la mirada de Santiago. Santiago recogió el pincel. Lo tomé y le di las gracias, sin atreverme a permanecer ni un segundo más frente a él. Pero justo cuando me daba la vuelta, Santiago de repente me llamó. Señor Julián. Todo mi cuerpo se puso rígido. Se le ha torcido la gorra. Me quedé paralizado en el sitio, sin atreverme a moverme.
porque Santiago ya se había acercado y alzaba la mano hacia mí. La distancia era tan corta que hasta la respiración se me detuvo. Señor Julián, Santiago me miró hacia abajo, con algo de curiosidad en los ojos, parece un poco nervioso. Solté una risa forzada, intentando parecer despreocupado. ¿No es normal estar nervioso frente a alguien de su categoría? Santiago no dijo nada. Bruno, que entraba en ese momento, al ver la escena, dijo riendo, vaya, charlando, ¿eh? Santiago asintió con indiferencia y se giró para dirigirse al coche. Por fin pude respirar aliviado. Me quedé inmóvil durante varios segundos antes de atreverme a alzar la vista y mirar hacia donde él estaba. 4. En aquel entonces, me marché sin despedirme. Más tarde supe que Santiago enloqueció durante un tiempo. Ahora, después de 3 años, pensé que lo habría superado gradualmente. Pero no contaba con que me buscaría durante todo este tiempo. No me atrevía a imaginar cuáles serían las consecuencias si Santiago me encontraba. Solo recordaba que, cuando le hacía enfadar en el pasado, siempre se vengaba recuperando cada parte de mí, poco a poco. Lo que más le gustaba a Santiago era, mientras me reclamaba, susurrar cerca de mi oído. Su aliento cálido mezclado con jadeos ligeros, estallaba en mi oído al ritmo de sus movimientos. Juli, mírame. Quiero que veas con tus propios ojos las consecuencias de enfurecerme. 3 años después, su furia, probablemente, sería algo que yo no podría soportar. Ajusté la visera de mi gorra, reprimiendo los recuerdos que acudían a mi mente. Por un lado, me sentía aliviado de que no me hubiera reconocido. Por otro, planeaba que, ahora que Santiago tenía éxito y yo me había escondido, lo mejor era no aparecer nunca más. Afortunadamente, la grabación de este programa estaba por terminar. 5. Las declaraciones de Santiago en el programa fueron demasiado impactantes. El índice de audiencia del programa se disparó. Esa misma noche, el tema de Santiago y su exnovio se convirtió en tendencia. En un instante, causó un gran revuelo. Joder, ¿viste el programa de hoy? Santiago dijo que tuvo un exnovio. Lo vi. Incluso puse esa parte en repetición 3 veces, pensando que había oído mal. Mi Santiago, me hace llorar, lleva buscándolo 3 años. No digas más. Vamos a movilizar todos nuestros contactos. Si no encontramos a ese hombre mañana, esta generación de internautas es inútil. Leí uno tras otro estos comentarios, hasta bien entrada la madrugada. Al actualizar, vi que Santiago había publicado un nuevo tuit. Aclaración, no fueron 3 años completos, fueron 1086 días. Esta aclaración hizo que la situación estallara aún más. Los comentarios bajo su publicación eran incontables. Me quedé mirando fijamente ese tuit de Santiago. Pensé que este tipo se había vuelto completamente loco. 6. El tema siguió siendo tendencia durante varios días. Yo estaba siendo buscado por toda Internet. Durante esos días, no me atreví a alzar la vista para encontrarme con los ojos de Santiago. La primera mitad de la grabación se acercaba a su fin. El último lugar a visitar era una universidad. Casualidad o no, esta universidad era en la que Santiago y yo habíamos estudiado. Recientemente, esta universidad se había vuelto muy popular, porque habían salido a la luz algunas cosas bastante interesantes. Se decía que en esa universidad, cuando 2 personas sentían atracción mutua, podían obtener al azar una especie de habilidad sobrenatural. Algunos conseguían una capa de invisibilidad, otros la habilidad de teletransportarse, y otros se veían obligados a decir siempre la verdad. Por supuesto, era imposible verificar este tipo de cosas, pero los internautas no paraban de discutir sobre ello. Incluso hubo quien fue a la cuenta de Santiago a preguntarle si realmente ocurrían ese tipo de cosas en esa universidad. Para sorpresa de todos, Santiago respondió. Dijo, quizás. 7. El equipo de grabación llegó a su destino en una comitiva bastante numerosa. La universidad no había cambiado mucho. Santiago caminaba al frente. Yo lo hacía lentamente al final del grupo. Mientras caminaba, de repente recordé el pasado. En el pasado, cuando este camino estaba cubierto de nieve, Santiago había hecho un muñeco de nieve para mí. El muñeco de nieve medía casi medio metro. Los dedos de Santiago estaban enrojecidos por el frío. Me miró después de terminar de hacerlo. Juli, ven, pídele un deseo al rey de la nieve. Metí las manos en los bolsillos y me reí con desdén. Superestrella Santiago, qué infantil. Santiago me miró serenamente. ¿Lo vas a hacer o no? Está bien, dije, y frente al muñeco, cerré los ojos y dije de manera superficial, deseo que nuestro superestrella Santiago tenga mucho éxito en el futuro. A mitad de frase, me quedé paralizado. En la oscuridad de mis párpados cerrados, alguien me abrazó con fuerza. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de Santiago. Sus ojos brillaban con alegría. En mis oídos sonaba el crepitar de la nieve al caer. Mezclado con la voz baja de Santiago, llegó a mis oídos. Dijo, Julián, me gustas mucho. 8. Volví en mí de repente, sacudido por la mirada escrutadora de Santiago. Me di cuenta de que me había quedado quieto, absorto en mis pensamientos. Santiago se detuvo y me miró. Señor, Julián, ¿también estudió en esta universidad?
Su mirada era calmada, pero a mí me hizo sudar frío. ¿El señor Santiago estudió aquí? Evadí la pregunta sin dejar traslucir mis emociones. Pero qué pena, yo no estudié aquí. Ah, no. Santiago se rió. Al verlo tan ensimismado, pensé que estaba recordando algún momento de su época estudiantil. El paisaje es muy bonito. Ciertamente. Esquivé sin problemas varias preguntas que Santiago me hizo. Parecía que no sospechaba nada. Cuando se dio la vuelta para continuar, por fin pude respirar aliviado. Pensé que, una vez que terminaran estos días de grabación, me largaría de aquí. Al lado de Santiago, no paraba de sudar frío. 9. Durante los días posteriores a la grabación, el tema del exnovio de Santiago siguió siendo tendencia. Una noche, después de lavarme, revisé como de costumbre el Twitter de Santiago, y de repente, vi que había comenzado una transmisión en directo. El directo era extremadamente popular. Cuando vi el título de la transmisión, sentí un latido intenso en mis sienes. Encontrado. Solo 3 palabras, pero me quedé mirándolas fijamente durante varios segundos. En mi mente desfilaban las palabras que intercambiamos Santiago y yo dentro de la universidad. Una por una. No había cometido ningún error. Mis respuestas y emociones habían sido bastante estables. Santiago no tenía motivos para haberme descubierto. Además, con el carácter de Santiago, si realmente estuviera seguro de que era yo, no habría podido contenerse hasta ahora. Me tranquilicé pensando que lo más probable era que me estaba preocupando demasiado. Entré en el directo y, como era de esperar, los comentarios volaban a una velocidad imposible de seguir. Santiago giraba un bolígrafo entre sus dedos, con el rostro sereno, respondiendo a los comentarios. Sí, lo he encontrado. Mi ánimo, que acababa de tranquilizarse, se agitó de nuevo ante sus palabras. Los comentarios estallaron al instante. Después de buscarlo 3 años, ¿realmente lo encontró? Creo que es verdad. ¿No notan que Santiago hoy parece de muy buen humor? Yo también lo noto. Dios, estoy tan emocionado. ¿Puedes dejarnos verlo? Santiago detuvo por un momento el giro del bolígrafo. ¿Verlo? Asintió, sus ojos oscuros fijos en la cámara. También me gustaría ver a ese desalmado. Sentí que me temblaban las manos que sostenían el teléfono. Aunque había una pantalla de por medio, la sensación de opresión que transmitía Santiago llegaba intacta. Tenía el presentimiento de que esa noche ocurriría algo imprevisto. Serían imaginaciones mías. La voz de Santiago desde el teléfono continuó. Dijo, les voy a hacer un truco de magia. Por ejemplo, traer a la persona que me gusta a mi lado. Los comentarios pensaron que Santiago estaba contando otro de sus chistes malos, hasta que el bolígrafo en manos de Santiago giró por última vez. En ese momento, todo se volvió negro ante mis ojos. Me sumí en una oscuridad total durante varios segundos. Al instante siguiente, caí desde lo alto, y alguien me atrapó firmemente entre sus brazos. Un aroma terriblemente familiar me envolvió. Me puse rígido de inmediato. El teléfono aún reproducía la transmisión en directo de Santiago, solo que ahora, en la pantalla, no había una sola persona. En el directo de Santiago, había aparecido alguien más. Y esa persona, joder, parece que era yo. 10. Los comentarios en pantalla se detuvieron. El aire pareció solidificarse, pero solo por un segundo. Inmediatamente después, la sección de comentarios estalló, inundada de signos de interrogación. ¿Qué está pasando? ¿De dónde salió esta persona? No, en un parpadeo, apareció alguien. Estoy alucinando, familia. Lo vi aparecer de la nada con mis propios ojos. Tranquilos, familia. ¿Este no será el que Santiago estuvo esperando 3 años? Es cierto, creo que realmente escuché algo sobre un hechizo de invocación. Me desespero, ¿por qué solo se ve de espaldas? Por favor, déjenos verle la cara aunque sea un momento. Los comentarios se sucedían cada vez más rápido, hasta volverse ilegibles. Por fin reaccioné de mi gran asombro. Miré el teléfono, miré a mi alrededor, y luego me miré a mí mismo. Un zumbido prolongado resonó en mi cerebro. Comprendí las palabras de Santiago. Hechizo de invocación. No estaba bromeando. Realmente me había invocado. En medio de esta transmisión en directo con decenas de miles de espectadores, me había invocado directamente a los brazos de Santiago, quien me había estado buscando durante 3 años. Aunque estaba de espaldas a la cámara y solo mostraba mi silueta. 11. Los internautas enloquecieron. Yo también enloquecí. Inmóvil en los brazos de Santiago, incapaz de moverme. Sentía como la respiración de la persona debajo de mí gradualmente se sincronizaba con la mía. Ni siquiera me atrevía a mirar el teléfono otra vez, ni a alzar la vista para enfrentarme a él. 3 años, más de 1000 días. Sería mentira decir que no lo había extrañado, pero no quería volver a aparecer en la vida de Santiago, y menos de una manera tan escandalosa. Yo no me movía. Santiago tampoco parecía tener intención de hacerlo. En medio de la tensa atmósfera, finalmente no pude evitar mirar hacia abajo. Esa mirada se encontró con la de Santiago, que no me quitaba los ojos de encima. En ese instante, sentí que mi corazón dejaba de latir. El ambiente era de silencio.
Observé cómo una sonrisa se extendía gradualmente en los labios de Santiago y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Santiago se ajustó ligeramente, sin soltarme. La pantalla de la transmisión en directo se cortó de repente. Me di cuenta de que Santiago había cerrado el directo. Él me miró desde arriba. En sus ojos había un destello que me resultaba familiar. Cuando me di cuenta, supe que las cosas no pintaban bien. No solo no pintaban bien, sino que pintaban muy mal. Antes de que pudiera incorporarme, mi muñeca fue agarrada con fuerza. Julián. Santiago habló. Te atraparé. 12. El silencio se instaló. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Boom, boom, cada vez más fuertes. Nuestras miradas se encontraron. Me mantuve en silencio, sin atreverme a hablar. Si hablaba, Santiago seguramente reconocería mi voz. En el programa, podía disfrazar mi apariencia, pero la voz, si la escuchaba con atención, podría delatarme. Un accidente hacía 3 años había dañado mis cuerdas vocales. Además, en el programa llevaba siempre gorra y mascarilla, un disfraz completo. Por eso Santiago no me había reconocido al principio. Pero después de haber oído mi voz en el programa, si hablaba ahora, sería difícil engañarle bajo su atenta mirada. Mi silencio probablemente estaba irritando a Santiago, porque sus dedos apretaron mi muñeca con más fuerza. Su tono de voz era interrogante. ¿Te marchaste sin decir nada durante 3 años, y ahora ni siquiera quieres hablar conmigo? Al no obtener respuesta, Santiago me agarró la barbilla, obligándome a alzar la vista y mirarle a los ojos. Juli, habla. Bajo la luz, los ojos de Santiago parecían aún más profundos que esa noche. Mi cerebro era un caos, y las yemas de mis dedos temblaban ligeramente, fuera de control. Cualquier intento de liberarme era rápidamente neutralizado por Santiago. La verdad, Santiago nunca había sido un hombre paciente. Su dedo pulgar acarició mi comisura labial. Juli, ya lo sabes, tengo mis métodos para hacer que hables. Apenas terminó la frase, instintivamente volví la cabeza. Pero Santiago me conocía demasiado bien, me sujetó la cara con firmeza. Y besó. Un beso cargado de venganza, que no daba tregua para respirar. Poco a poco me fui sumergiendo en él. Cuando ya no podía respirar, finalmente logré hablar entre dientes. Santiago. Santiago se separó un poco, pero siguió mirándome fijamente. ¿Hasta cuándo pensabas esconderte? Suavicé la voz todo lo que pude, disimulando mi tono natural. No me escondía. Al fin y al cabo, no tenemos ninguna relación. ¿Que no tenemos relación? Santiago sonrió, y su mirada se desvió significativamente hacia la pantalla de mi teléfono. ¿Entonces por qué estabas en mi directo? ¿Por qué sigues a alguien con quien no tienes ninguna relación? Se me nubló la visión, al recordar que la pantalla de mi teléfono todavía mostraba el directo. Juli, de verdad no se te da bien mentir. Santiago, obstinado, pasó sus dedos por mis cejas. Juli, si quieres esconderte, yo me empeñaré en encontrarte. No importa el tiempo que lleve. Agaché la cabeza, sin poder articular palabra. Ante Santiago, siempre me sentía indefenso. Afortunadamente, el hechizo de invocación duraba muy poco. 13. El hechizo de invocación también tenía límite de tiempo. La mano que sujetaba mi muñeca también comenzó a apretarse. Ante mis ojos, la misma oscuridad familiar me envolvió. Al abrir los ojos de nuevo, estaba en mi habitación. Había vuelto. El calor en mis labios me recordaba que lo anterior no había sido una ilusión. Mantuve la misma postura, sin poder recuperarme de las palabras de Santiago. 3 años. El carácter de Santiago no había cambiado ni un ápice. Un loco bajo una apariencia serena. Suspiré, levantando la vista hacia el techo. Maldito Santiago. 14. Al regresar a Twitter, como era de esperar, estaba que ardía. La plataforma estaba patas arriba. En muy poco tiempo, el asunto había alcanzado una popularidad sin precedentes. El tema hechizo de invocación de Santiago ocupaba el primer lugar en tendencias. Cerca del segundo puesto estaba nuestra universidad, ahora rebautizada por los internautas como la Universidad de las Habilidades Sobrenaturales Amorosas. Los comentarios en el perfil de Santiago no paraban. Hermano, eres mi hermano mayor. ¿Por qué cerraste el directo justo en el momento clave? Llegué tarde, solo vi un destello y Santiago cerró de inmediato. ¡Qué rabia! Para quien llegue tarde, los que llegamos temprano tampoco vimos mucho, solo una espalda, y además mayormente tapada. O sea, solo podemos confirmar que es una persona. Un hombre. ¿Nos enseñas a este señor 3 años, por favor? Solo un vistazo, te lo suplicamos. Ay, yo es que solo pienso en ese truco de magia. Las leyendas eran ciertas. No digo más, familia. Me voy a matricular esta misma noche. Esa noche estaba destinada a ser una noche sin sueño. Yo no podía dormir, así que me colé en el foro de la universidad. La universidad tenía un foro, al que parecía que solo podían acceder quienes habían obtenido habilidades sobrenaturales. De momento, no había mucha gente. Eché un vistazo rápido. Administrador del foro, Mateo. Miembros del foro, Sergio, David, Nicolás, Álvaro. No eran muchos. Al desplazarme hacia abajo,
pronto encontré mi nombre. Justo debajo, estaba el nombre de Santiago. Antes no me interesaba mucho este tema, así que me pasé toda la noche leyendo sobre las habilidades sobrenaturales, hasta que me topé con una explicación sobre el origen y la naturaleza de estas habilidades. Me quedé paralizado al instante, y de repente entendí por qué Santiago estaba tan seguro de sí mismo. Una de las líneas decía, atracción mutua. Esas dos palabras impactaron mi cerebro. Mutua, atracción. La habilidad no era unilateral. Santiago sin duda había entrado en este foro antes que yo. Por eso estaba tan seguro de que yo no lo había olvidado. Cuanto mayor era el nivel de afecto, más rojo se volvía el color del IDE. Miré el IDE, Julián, de un rojo intenso como un chile, y me quedé en silencio. ¿Era necesario que fuera tan rojo? ¿Acaso yo lo quería hasta ese punto? Me llevé la mano a la frente. De repente, tuve la sensación de estar desnudo en el foro. ¿Era necesario mostrar el nivel de afecto con tanto detalle? 15. Busqué por todo el foro, pero no encontré una explicación detallada sobre las habilidades sobrenaturales. Pensé para mis adentros que, sin duda, el hechizo de invocación debía tener sus limitaciones. Si tenía límite de tiempo, probablemente también lo tendría de distancia. Por suerte, Santiago no conocía mi identidad actual. Aunque me invocó esa noche, el problema no era tan grave. Solo tenía que aguantar unos días más, hasta el final de la segunda parte de la grabación, y luego largarme de inmediato. Al día siguiente, en cuanto me crucé con Santiago, sentí que todo mi cuerpo me picaba. La sensación de haber estado en sus brazos volvió a invadirme. Di media vuelta y me fui, pero me encontré con Bruno. Él también se había enterado de lo de anoche y parecía muy entusiasmado con el tema. Buenos días, señor Julián. ¿Viste lo de anoche en redes? Santiago acaparó todas las tendencias. Increíble. Bruno aplaudió. Me dejó boquiabierto. Por cierto, esta no es también tu universidad, señor Julián. ¿No te pasó nada interesante en aquella época? Cada vez me sonaba más raro. Espera, ¿mi universidad? Sí, lo dijo Santiago. ¿Acaso no, Santiago? Sentí que el sudor frío me recorría la espalda al oír ese nombre. Una sensación de que me habían descubierto me invadió. Al girarme, me encontré con la mirada de Santiago, que no estaba lejos. No, aparté la vista. En aquel entonces, mi universidad no estaba en esta ciudad. Apenas terminé la frase, Santiago soltó un leve ga. Ya veo, sonrió, pero sin ninguna sinceridad. Entonces quizás entendí mal la última vez. Su sonrisa me heló la espalda. 16. Durante el descanso, el equipo trajo fruta. Todos probaron un poco, excepto yo. Bruno se acercó con un plato de mango troceado. ¿No quiere, señor Julián? Yo, que soy alérgico al mango, negué instintivamente con la cabeza. Al instante, la mirada de Santiago se posó en mí. Ah, dijo con sus ojos oscuros fijos en mí. ¿El señor Julián es alérgico al mango? Bajo la intensa mirada de Santiago, respondí, no soy alérgico, me encanta. Pero hoy no me apetece, ¿vale? Santiago asintió. Por supuesto. Luego me alcanzó una caja de fruta. Mala suerte. Eran arándanos, que me encantan. Yo, 17. Durante la grabación, no paraban de llover sobre mí miradas asesinas. Noté que algo iba mal. Santiago me estaba poniendo a prueba continuamente. Al recordar sus miradas, el pánico a ser descubierto volvió a apoderarse de mí. No me atrevía a imaginar cuáles serían las consecuencias si Santiago se enteraba de que la persona que llevaba 3 años buscando estaba justo a su lado. Este lugar no podía quedarme ni un minuto más. Así que, en cuanto terminó la grabación, me preparé para largarme. Pero, justo cuando terminaba de empacar, me empezó a palpitar el párpado. Cuando pasaba eso, solía ser señal de que nada bueno iba a ocurrir. Aceleré el paso. Pero, al abrirse la puerta del ascensor, me encontré cara a cara con Santiago. Me quedé paralizado. No me esperaba toparme con él en ese momento. La mirada de Santiago se posó primero en mi mochila. Señor Julián, dijo lentamente, ¿a dónde va? Sentí la misma presión que cuando, de estudiante, el profesor te pillaba intentando saltarte las clases. Apreté los dientes e intenté parecer tranquilo. Tengo un asunto urgente. Me tengo que ir ya. Ya veo. Santiago asintió. ¿Necesita que el equipo lo lleve? No hace falta, gracias. Al pasar a su lado, el corazón me latía a 1000 por hora. Si lograba pasar de aquí, no volvería a aparecer ante Santiago. Mientras caminaba, Santiago no hizo ningún movimiento. Al entrar en el ascensor, por fin pude respirar aliviado. Santiago, que seguía en la entrada, hizo un gesto. Mientras se cerraban las puertas, me dijo adiós con la mano. Hasta luego. Entonces, dijo Santiago con calma. Juli, mis nervios, demasiado tensos, solo captaron el hasta luego. Instintivamente, asentí y respondí, vale. Pero, de inmediato, me di cuenta de mi error. ¿Qué había dicho Santiago? No había dicho señor Julián. Juli, esas dos palabras me golpearon la cabeza como un martillo. Santiago me estaba tendiendo una trampa. Levanté la cabeza de inmediato y vi que las puertas del ascensor, que se estaban cerrando lentamente,
comenzaron a abrirse de nuevo. En ese espacio cada vez mayor, el rostro de Santiago apareció gradualmente ante mis ojos. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Julián. Santiago me miró. ¿Eres tú? 18. Haber sido descubierto fue tan repentino que me quedé petrificado dentro del ascensor, muerto en vida. Cuando Santiago me agarró de la muñeca y empezó a arrastrarme hacia su habitación, mi mente todavía estaba en otra parte. No reaccioné hasta que me metió en la habitación. Cuando Santiago se convencía de algo, no soltaba prenda. Me miró en silencio. Yo me ajusté la visera de la gorra, decidido a negarlo hasta el final. Se equivoca de persona, señor. ¿Santiago? Ah, sí. Santiago no parecía dispuesto a soltarme. Es que el señor Julián se parece mucho a un antiguo conocido mío. Hasta el nombre es similar, ¿verdad, Juli? La desesperación se apoderó de mi corazón. Ojalá no tuviera esos reflejos condicionados. Si salía a la calle, me pegaba cinta adhesiva en la boca. No quería admitirlo, pero tampoco podía irme. Santiago dijo que, si me quitaba la mascarilla, me dejaría marchar. Lo miré a los ojos. ¿Lo promete? Santiago asintió. Entonces, delante de él, me quité la mascarilla lentamente. Debajo de la mascarilla, había otra mascarilla. Santiago. 19. Por si acaso, desde el día que me encontré con Santiago, había empezado a llevar 2 mascarillas. En la universidad, ya había gastado este tipo de bromas innumerables veces. Pero esta vez, Santiago no se rió como antes. Seguía mirándome fijamente. ¿Es divertido? Me di cuenta de que, esta vez, lo más probable era que Santiago estuviera enfadado. La persona que llevaba 3 años buscando estaba a su lado. No solo no había ido a buscarlo, encima pretendía escabullirme a escondidas. Después de varios segundos de mirarnos fijamente, Santiago preguntó. ¿Ya se te ha ocurrido? ¿El qué? Algo que decirme. Me quedé paralizado. 3 años. Te busqué durante 3 años. La voz de Santiago se quebró. ¿Y no tienes nada que decirme? Tarde o temprano, hay que afrontar las cosas. Ya que no podía esquivarlo, mejor sacar el tema y ser sincero. Suspiré. Todo eso ya es pasado, ¿no? No supe si fue por mi sinceridad o por mis palabras, pero el rostro de Santiago se crispó visiblemente. Han pasado 3 años, ¿por qué seguías buscándome? No quiero oír eso. Alargó la mano, me quitó la gorra y me alisó el cabello aplastado por ella. Luego me quitó la mascarilla. Mi rostro apareció completamente ante Santiago. Me empujó contra la puerta y su beso cayó sobre mí sin piedad. Igual que esa noche, cargado de emociones. Entre besos, creí oírle decir, Julián, te he echado mucho de menos. 20. El abrazo de Santiago era demasiado estrecho. Mientras estaba en sus brazos, pensé que con alguien como él, realmente no hay escapatoria. Había planeado irme, pero ahora, en sus brazos, no tenía fuerzas para empujarlo. Una simple frase había derribado todas mis defensas. Abracé a Santiago y respondí a su beso poco a poco. Una voz en mi cabeza sonó. Déjate llevar una vez más. La última. Me permití ser guiado por Santiago, avanzando gradualmente hacia un territorio peligroso. Después de 3 años, la sensación de impotencia por ser dominado volvió a inundarme. Como un velero en el mar, las olas rompían y golpeaban una y otra vez. Poco a poco ya no pude soportarlo. Pero mis palabras se quebraban entre jadeos. El maldito hábito de Santiago no había cambiado. Me llamaba por mi nombre una y otra vez, exigiendo una y otra vez que le respondiera. Mucho después, Santiago me preguntó, ¿sabes por qué quise encontrarte en un directo? Como si me hubiera dado cuenta de lo que iba a decir, levanté la vista entre las olas, pero no pude articular una frase completa. Santiago me miró y me acarició el cabello. Porque quiero que lo sepas. Lo que pasó entonces no será un obstáculo para que estemos juntos. Nunca me han importado las miradas de los demás, y tú nunca serás un impedimento para mi carrera. Juli, estoy decidido a mostrarle a todo el mundo que querer a alguien no tiene nada de malo. Entre el vaivén, murmuré. Santiago, estás realmente loco. 21. Mañana. Un completo desastre. Mientras me vestía en medio del caos, recordé las palabras de Santiago de la noche anterior. Lo que pasó entonces no será un obstáculo para que estemos juntos. Santiago dijo que sabía lo que había pasado entonces. No solo lo sabía, sino que además eligió a propósito anunciarlo en un directo. Haberme ido sin despedirme también tenía esos mismos motivos trillados. Las miradas de la sociedad, la oposición de los padres. Pero nunca pensé que Santiago, 3 años después, lo admitiría tan abiertamente. En el programa de televisión, en el directo, admitiendo mi existencia. Pero en aquel entonces pasaron demasiadas cosas. Encendí un cigarrillo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Al momento, un mensaje de texto llegó inesperadamente a mi teléfono. Como me temía, ese mensaje había aparecido. Unas pocas palabras sencillas. Me prometiste que no volverías a aparecer ante Santiago. Mi mano, que sostenía el cigarrillo, tembló. Joder, qué fastidio. 22. Las promesas que hice a Santiago la noche anterior, en medio del ardor, de que no me volvería a ir, directamente me las pasé por el culo.
En el momento de subir al avión, me puse a reflexionar. Al final, a las palabras de los hombres no se les puede hacer caso, sobre todo a las que se hacen en la cama. Me fui a una ciudad costera. Mientras miraba el mar, recordé muchas cosas. Cuando descubrieron lo de Santiago y yo, vinieron mucha gente. En ese entonces, a Santiago lo había fichado una empresa. Desde su agente, hasta la madre de Santiago. Todos me pidieron que me alejara de él. Encendí otro cigarrillo. Mis pensamientos volvieron al accidente de aquel entonces. Después de ese gran incendio, mis cuerdas vocales quedaron dañadas, y había pasado mucho tiempo sin tocar estos asuntos. Pensé que si no hubiera sido por ese incendio, con mi carácter, no habría cedido tan fácilmente. Pero las llamas fueron demasiado grandes. Quemaron todas mis ilusiones y mi valor para el futuro. En el hospital, ante la cama de mi madre, quemada, la madre y el agente de Santiago volvieron a aparecer. Ese instante, hasta ahora, no me atrevo a respirar al recordarlo. Nunca pensé que querer a alguien tuviera nada de malo. Pero frente a mí estaba la madre biológica de Santiago, el futuro de Santiago. Di otra calada al cigarrillo y tosí sin parar. 23. Como me imaginaba, ese jodido hechizo de invocación tenía defectos de distancia. En 2 semanas, no había vuelto a aparecer ante Santiago. Pero la popularidad de Santiago no paraba de crecer. En un momento libre, entré al foro y vi el nombre de Santiago. Seguía brillando con un rojo intenso. No pude evitar soltar una risa. Este tipo, desde siempre había sido terco como una mula. Cuando se le metía algo en la cabeza, nadie podía hacerle cambiar de opinión. El primer día del curso, recibí una solicitud de amistad. Decía, Santiago. En ese momento, no lo entendía en absoluto. Hasta que, todos los días, durante una semana, seguía recibiendo la misma solicitud. Finalmente, el propio Santiago apareció. Comenzó a pararse todos los días frente a mi residencia universitaria, con el desayuno en la mano. La verdad, me sacaba de quicio. ¿Qué hombre le lleva el desayuno a otro hombre todos los días? Le solté, si vuelves a aparecer por aquí, te tiro a la basura a ti y al desayuno. Al día siguiente llovía. Miré hacia abajo, y allí estaba, la figura de Santiago, sin importarle la lluvia ni el viento. Al final, me rendí. Desde entonces supe que Santiago, este tipo, tenía una perseverancia fuera de lo común. Poco a poco, sin darme cuenta, acepté a Santiago. 24. Esos días, parecía que había vuelto a la vida de los últimos 3 años. A veces, realmente me sentía como una rata de alcantarilla, espiando la vida de Santiago desde las sombras. Esos días, Santiago estaba tranquilo, sin dar ninguna señal. Ingenuamente pensé que el hechizo de invocación realmente había dejado de funcionar. Pero cuando llegó esa familiar oscuridad ante mis ojos, lo supe. Se acabó. No hay escapatoria. La distancia no es rival para él. En la cama, Santiago y yo, cara a cara. Santiago puso su mano sobre la mía y preguntó, ¿te ha gustado huir? No podía hablar, así que me tumbé en la cama y me hice el muerto. Juli, Santiago me llamó varias veces, sin obtener respuesta. Me gustaba el olor de la habitación de Santiago, me daba mucha paz. El hombre es codicioso por naturaleza. En los últimos 3 años, siempre pensaba, ojalá pudiera ver a Santiago una vez más. Pero cuando lo conseguía, quería quedarme a su lado un poco más. Santiago suspiró. Me dijo, muy pronto no tendrás que sufrir más. 25. Hasta que el hechizo de invocación perdió su efecto. Y volví a mi habitación. No lograba entender qué quería decir Santiago con sus palabras. Más tarde, en una sesión de firmas en un día lluvioso, entre la multitud, vi una figura tan familiar que resultaba imposible no reconocerla. Contuve la respiración instintivamente. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. Pero ella, como si fuera una simple fan, después de recibir el libro firmado, se preparó para irse. Justo al irse, de repente, me preguntó, ¿podemos hablar, Juli? Me quedé paralizado en el acto. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir engañándome a mí mismo. Igual que cuando la madre de Santiago me encontró hace años. 3 años después, la historia se repetía. Ella había vuelto a buscarme. Apreté el teléfono con fuerza en mi mano. A lo que tenga que ser, que sea. 26. Al terminar la firma, la lluvia aún no había parado. El cielo era de un gris sombrío. Ella, con un paraguas, me esperaba en la entrada. Yo me quedé atrás, preparándome durante un buen rato. En ese momento, ¿en qué estaría pensando? Quizás me sentía un poco aliviado por ese arrebato de esa noche, por ese dejarme llevar, que me había permitido acercarme a Santiago una vez más, aunque fuera brevemente. Caminé hacia ella. La madre de Santiago se dio la vuelta y me vio, pero antes de que yo pudiera decir nada, ella, de repente, se disculpó conmigo. Juli, lo siento. Me quedé donde estaba, aturdido por esa disculpa inesperada. No podía relacionar a la persona que tenía delante con la que me había mandado ese mensaje hacía unos días, y menos aún me esperaba que no viniera a echarme, sino a hablar específicamente conmigo. No se confunda, esta vez no he venido a pedirle que se vaya.
Antes me metí demasiado en la vida sentimental de Santiago, y por eso ha llegado a estos extremos. Pensé que la decisión que tomé en su momento era la correcta, que era por su bien. Pero después me enteré de que estos 3 años, él lo decía en serio. Este asunto ha causado tanto revuelo, y conozco el carácter de mi hijo. Si no obtiene un resultado, no va a parar. No tengo derecho a interferir más en su vida, ni debería usar mi papel de madre para presionarle. Santiago ha hablado conmigo muchas veces estos días. Una y otra vez, si él no se cansa, yo sí. He venido para decirle una cosa. En el futuro, lo que pase entre ustedes es asunto suyo. Julie, ese mensaje, haga como si no lo hubiera visto. En el futuro, como lo manejen, es cosa de ustedes. La lluvia caía a mis pies, y sentía su frío. Hasta mucho después de que la madre de Santiago se hubiera ido, no pude salir de mi asombro. ¿Esto? ¿Qué estaba pasando? La persona que antes me suplicó que no me volviera a aparecer ante Santiago, en unas pocas semanas, había cambiado de opinión. Hoy había venido específicamente a buscarme a mí. Pero, calmándome, lo pensé detenidamente, y encontré algo extraño. La madre de Santiago no conocía mi identidad actual. Quien podía habérsela dicho solo podía ser una persona. Santiago, 27. Fui a buscar a Santiago. Parecía que Santiago ya esperaba que fuera a buscarlo. Al entrar, incluso tenía preparadas las zapatillas de pareja que acababa de comprar. Me quedé un momento en silencio. ¿Fuiste tú? Santiago no lo negó. Este asunto, en efecto, había sido cosa de Santiago. Al principio pensé que cuando Santiago dijo que sabía lo de entonces, solo conocía una parte. No me esperaba que hubiera investigado todo. Cuando dijo que resolvería este problema, no estaba bromeando. Así que todo este tiempo, se había estado ocupando de esto. Todas mis preocupaciones, Santiago las había tenido en cuenta. Esta vez, quería que corriera hacia él sin ninguna atadura. Respiré hondo y miré a Santiago. ¿Cómo lograste convencerla en tan poco tiempo? La madre de Santiago no era de las que cambian de opinión fácilmente. Santiago alzó la vista hacia mí. No la convencí, simplemente me volví loco. Me atraganté. ¿Qué? Santiago pasó sus dedos por mi comisura labial. Entre las personas, a menudo gana el que está más loco. El que es capaz de arriesgarlo todo, es el que tiene la última palabra. Todos estos años, siempre he seguido sus eraniments. Y por culpa de eso, te alejé de mi lado durante 3 años. Si ni siquiera puedo retener a la persona que me gusta, esta vida no tiene mucho sentido. Además, tú eres la persona de la que me enamoré a primera vista el primer día de clase. Julie, no voy a soltarte. 3 años es más que suficiente. Antes fui un idiota, no me di cuenta de esto y te dejé ir. Esta vez, no importa quién sea, no voy a permitir que se meta en medio. Nunca me ha dado vergüenza admitir que me gustas. Ella no quiere que la gente lo sepa, pero yo estoy decidido a gritarlo a los 4 vientos. Pase lo que pase. Guardé silencio, comprendiendo gradualmente. La razón principal por la que la madre de Santiago accedió fue que, después de que todo saliera a la luz, no había afectado negativamente la imagen de Santiago. Otra razón fue que se dio cuenta de que ya no podía controlar a su hijo. Su hijo, era, después de todo, un loco de remate. Julie, me miró Santiago, no te vayas otra vez. Mientras decía esto, la sinceridad y el amor en sus ojos estaban a punto de desbordarse. Si no fuera por la pulsera que de repente apareció en mi muñeca, la sensación fría interrumpió bruscamente la emoción que estaba sintiendo. Levanté el brazo y lo miré desconcertado. Esto de que te guste está bien, pero ¿qué significa esto? Santiago dijo que, como esta vez yo mismo había ido a su encuentro, él no tenía intención de dejarme ir. Lo sabía. Siempre supe que Santiago era un loco bajo una apariencia amable, pero no me esperaba que jugara a esto de los juegos de confinamiento. Intenté advertirle. Oye, esto es ilegal. Santiago me acarició la cabeza. Julie, son solo juegos íntimos, no te pongas nervioso. ¿Qué juegos íntimos ni qué 8 cuartos? No me gustan. Bueno, no digas palabrotas. ¿Y por qué no te atas tú a ti mismo? Santiago se desabrochó un botón de la camisa, sin decir nada. Normalmente, ya me costaba aguantarlo. Y tener las muñecas atadas hizo que mi sensación de seguridad se evaporara por completo. Realmente no me esperaba haber caído en la boca del lobo. Ya no hay preocupaciones, esta vez de verdad que no me voy a ir. Sí, la última vez también dijiste que no te ibas. Con ese hechizo de invocación, ¿a dónde crees que podría huir? Bueno, lo pensaré. ¿Y si estás pensando, por qué me tocas? Oye, no finjas que no me oyes. Hasta que al final, Santiago por fin habló. Me miró. El deseo ardía en sus ojos. Julie, ¿apagamos la luz? Santiago usó su propio cuerpo para demostrar haber huido durante 3 años. Algunas cosas, al final, hay que pagarlas. 28. Hay que reconocer que, a veces, ese maldito hechizo de invocación es algo increíble. Eso pensaba la enésima vez que aparecía de la nada en brazos de Santiago, en mi ciudad de trabajo. Masajeándome la dolorida espalda, entré con mano temblorosa al foro y busqué al administrador, Mateo.
¿Cuándo se puede revocar este hechizo de invocación? Se decía que ese tipo, Mateo, tenía mucha experiencia en estos temas. Su respuesta fue breve y clara: eso no existe. Mientras no se separen, no desaparecerá. Claro, esto es solo mi suposición, pero el señor Julián, que acaba de empezar, no tiene de qué preocuparse. Al menos en los próximos años, no se revocará. Asterisco no tiene de qué preocuparse. Asterisco al menos, en los próximos años. Las palabras de Mateo me dejaron aturdido. 29. Como el rating de la primera temporada del reality había sido especialmente bueno, el equipo del programa, aprovechando el hype, rápidamente preparó una segunda temporada, incluso en formato de transmisión en vivo. A Santiago y a mí nos volvieron a invitar. En el programa, Santiago y yo no teníamos nada que ver. En privado, nuestras posesiones eran un desastre indecente. Otra vez era de noche, en medio de una lucha intensa. Miré fijamente a Santiago y refunfuñé: ya lo sé. Santiago me preguntó: ¿qué sabes? Que no solo tienes una perseverancia increíble, sino que tu resistencia física también es insoportable. Santiago sonrió. Juli, no digas palabrotas. Pues entonces, primero bájate de encima mío. Santiago, otra vez haces como que no me oyes. Las palabras gradualmente se quebraron. A la mañana siguiente, me llevé las manos a la frente y suspiré profundamente. Todo mi cuerpo estaba lleno de marcas. Pasé una hora bajo la ducha de agua fría, pero no se borraban. Así que, cuando llegué al set de grabación del directo, envuelto como un tamal, Santiago fue el primero en no poder aguantar la risa. Se acercó y preguntó con inocencia: ¿hace tanto calor, señor Julián, y viene con abrigo? Ahora mismo, solo de ver esa cara me entraba un coraje. Las sensaciones de la noche anterior me invadieron, incluso sentía que me flaqueaban las piernas. Este tipo, Santiago, siempre se aprovechaba. No le puse buena cara. Esto también le incumbe al señor Santiago. Solo muestro interés. Santiago apartó una silla detrás de mí. ¿Quiere descansar un poco, señor Julián? Me senté sin ningún miramiento. Un comentario apareció en la pantalla. Uy, tengo la sensación de que la atmósfera entre Santiago y el pintor Julián es un poco rara, ¿no? No eres el único, yo también lo noto. Hay como un ambiente muy cariñoso. Lo siento, me están entrando ganas de sipear. 30. Los hechos demostraron que los ojos de los internautas no engañan. Las miradas entre Santiago y yo fueron editadas en un vídeo. Tengo la sensación de que la atmósfera entre Santiago y el pintor Julián es un poco rara. Gente, sospecho con fundamento que el pintor Julián es el exnovio que Santiago estuvo buscando durante 3 años. Estoy de acuerdo. Traigo pruebas irrefutables. Familia de la primera temporada. La mirada de Santiago se posaba más en el pintor Julián. Confirmado. No digo más, me voy a Twitter. Repetí el vídeo de la primera temporada 2 veces, incrédulo. ¿En ese entonces? Sí, Santiago no lo negó. El primer día, cuando vi esa espalda, ya te había reconocido. Me quedé paralizado. Los recuerdos de esa época volvieron a mi mente. En ese entonces, con mi voz dañada por el incendio y mi apariencia completamente cubierta, tenía la esperanza de que Santiago no se diera cuenta. Pero cuando alguien te conoce tan bien, con solo verte una vez, puede intuir algo. Con razón, en ese momento, en el programa, anunció de repente lo de su exnovio. Anunció que llevaba 3 años buscando a esa persona. Todo era para que yo lo oyera. Miré a Santiago. ¿Y por qué no lo dijiste en ese momento? Santiago dijo que 3 años no era mucho, pero tampoco poco. Aunque me hubiera estado buscando durante 3 años, si yo realmente había cambiado de sentimientos, él no me obligaría a hacer nada. Hasta que volvimos juntos a la universidad, y obtuvo el hechizo de invocación. En ese momento, lo supo. Así que, después de eso, abrió el directo, y confirmó esta relación. Guardé silencio. Qué amable por tu parte. 31. El vídeo de la prueba irrefutable voló de nuevo por internet de mano en mano. De la noche a la mañana, los internautas lo desentrañaron todo hasta no dejar nada. Santiago no estaba nervioso en absoluto, incluso parecía feliz de que por fin lo hubieran descubierto. Esa misma noche, publicó un tuit aprovechando el hype. Ya no se puede ocultar más @Julián. Este mensaje, directamente, fue un anuncio explosivo. Su Twitter estalló. Pero a la mañana siguiente, me di cuenta que mi Twitter también había estallado. Porque este actor consagrado usó a escondidas mi teléfono para responder: te quiero, @Santiago. Mis seguidores en Twitter aumentaban frenéticamente, y los mensajes de felicitación llegaban tan rápido que no podía leerlos. Me llevé la mano a la frente. ¿No sería un poco exagerado? Y lo que era más exagerado, muchos estudiantes de la misma universidad también vinieron a comentar y sumarse al alboroto. Entre ellos, vi varios nombres conocidos. El guapo Nicolás: felicidades, sin más preámbulos, bienvenidos a solicitar plaza en nuestra universidad. Álvaro, me encanta. Mateo: hartado, gracias. Mirando el nombre de Mateo,
Me contuve varias veces, pero al final no pude evitar pulsar el botón de chat privado. ¿No decías que solo podían entrar al foro los que tenían habilidades sobrenaturales? ¿Por qué tú no solo entras, sino que además eres el administrador del foro? Mateo guardó silencio un buen rato. Estaba un poco disgustado. Después de tragarme tanta comida para perros, ¿no es demasiado pedir alguna que otra ventaja? Sorprendido, respondí, pero es que tú no tienes pareja. Mateo, emoticono de sonrisa forzada. 32. En la siguiente transmisión en vivo, el director estaba encantado. Los internautas también estaban encantados. Santiago, esta vez, no ocultó en absoluto su verdadero carácter. Lo que sea, primero se lo da a probar al pintor Julián, lo quiere demasiado. Es genial cuando hay un anuncio oficial de relación. Al ver estos comentarios, no pude evitar reír. Santi, lo miré, no puede ser más evidente. Sí, asintió Santiago, y luego se inclinó y me besó. En la oscuridad, donde nadie nos veía, nos besamos en silencio, como en las noches después del estudio en la universidad. Fin.